Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, después de una semana de pausa, seguimos con el desarrollo de nuestro programa, ya en la parte de Derecho Informático. Y a continuación tenemos el tema 7, Introducción a la Informática Jurídica. Bueno, ¿qué es el derecho informático? El derecho informático es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la incidencia de la informática en la sociedad y los conflictos con los derechos personales. O sea, eh, para entender bien el concepto de derecho informático tenemos que hacer una diferencia entre lo que es informática jurídica y derecho informático. La informática jurídica estudia las aplicaciones informáticas en el campo del derecho, o sea, la aplicación de las máquinas, de la informática en el campo del derecho. Sin embargo, el derecho informático constituye la norma dirigida a reglamentar su uso y a reprimir el abuso del nuevo poder informático de posesión y comercio de la información. O sea, la informática jurídica viene a ser aquellas aplicaciones informáticas utilizadas dentro del nuevo poder. Digamos, es una ciencia que estudia la utilización de los medios informáticos para mejorar los procesos, análisis, investigación, gestión dentro del ámbito jurídico. Su temática de la informática jurídica es fundamentalmente tecnológica y carece de contenido jurídico. La informática jurídica carece. ¿Por qué? Porque son apenas recursos informáticos para la mejora del proceso, análisis, lo que sea, ¿verdad? Vendría a ser por ejemplo, lo que se está aplicando actualmente, que es el expediente electrónico, ¿verdad? Que en Asunción prácticamente todos los juzgados ya se están tramitando las causas por medio electrónico. En nuestra ciudad, en nuestro departamento, en parte tenemos el sistema Judisoft, ¿verdad? Pero ese sistema Judisoft prácticamente es netamente utilizado por el Poder Judicial, no para los abogados particulares, aunque se puede ingresar y para conocer el estado de la causa allí, ¿verdad? Pero el manejo, las funciones del sistema judicial es casi privativo del Poder Judicial. Bueno, con el expediente electrónico ya va a ser diferente la cuestión, ¿verdad? Ya las partes van a poder presentar sus escritos vía web, ¿verdad? Ya sea por correo electrónico u otra forma que se verá posteriormente. Y prácticamente todos los expedientes, todos los escritos se harán por vía electrónica, ¿verdad? Y allí entra la informática jurídica, ¿verdad? Porque facilita los procesos, análisis, investigación, lo que sea, dentro del ámbito jurídico. Pero su contenido es técnico, no jurídico. Esa es la diferencia con el derecho informático, porque el derecho informático ya regula la incidencia de la informática en la sociedad, ¿verdad? Se reglamenta con ello su uso, por ejemplo, la ley 4017, perdón, es una reglamentación de la informática jurídica y pasa a ser ya un derecho informático. A partir de allí ya podemos hablar de la existencia de un derecho informático. Bueno, la clasificación de la informática jurídica.
La informática jurídica está clasificada en informática jurídica documental, de gestión, decisoria y registral. 4 son. Y de gestión, perdón, 5. ¿Qué es la informática jurídica documental? Consiste en el almacenamiento, actualización, clasificación, recuperación y distribución de información jurídica. Esa información jurídica está contenida en documentos jurídicos creados y almacenados mediante un tratamiento informatizado de datos jurídicos. Esta clasificación, la informática jurídica documental, tiene por objeto almacenar y clasificar ciertos textos para presentarlos rápidamente ante el requerimiento del usuario. Por ejemplo, existe ahí en la facultad se tiene también la revista jurídica La Ley, que tiene un sistema online. Y alguien cuando busca por ejemplo, alguien está fundando, un abogado está fundando un recurso de apelación sobre un tema específico, entonces ingresa en ese sistema y puede buscar por una palabra clave resoluciones o jurisprudencias sobre ese caso, sobre un caso parecido, para que pueda ser utilizada en su escrito de apelación. También dentro del almacenamiento podemos tener libros. Actualmente tenemos ese beneficio de poder bajar gratuitamente a veces, y en otros se paga una cierta suma de dinero, pero ya uno puede almacenar varios textos jurídicos y de acuerdo a la necesidad uno puede, dentro de ese almacenamiento que se tiene, ¿verdad?, documental, ingresar y obtener en forma rápida esa información. Por ejemplo, un caso de derecho civil que tengo y quiero consultar un libro argentino o español sobre ciertas características o elementos básicos de la usucapión, entonces ingreso en esos libros que tengo almacenado en la computadora, y de ahí se extrae lo pertinente, ¿verdad?, lo que uno necesita para el trabajo diario. Bueno, sería información de bancos de datos documentales. Eso es la informática jurídica documental. Después tenemos la informática jurídica de gestión, ¿verdad?, que trata de aplicar los principios informáticos a toda actividad de trabajo en la oficina jurídica. La gestión en una oficina profesional incluye tareas de conservación y consulta de informaciones, textos, datos, criterios, ¿verdad? Entonces, para hacer un paralelismo, una diferencia entre la informática jurídica documental y de gestión, tenemos o advertimos que la rama documental conserva la información. Cuando hablamos de informática jurídica documental, estamos hablando de la conservación de datos o informaciones. Sin embargo, cuando hablamos de informática jurídica de gestión, hablamos de hacer cosas con esa información. Dentro de la informática jurídica de gestión podemos también mencionar de que existen algunos programas que se utilizan, software, ¿verdad?, que se utiliza, que hay estudios jurídicos que tienen, en el cual uno puede ir agendando su trabajo semanal, mensual, anual,
ya dentro de ese programa, y por día el programa ya le va avisando de las gestiones que tienen que realizar. Por ejemplo, audiencias. Ahora, entonces uno va cargando eso en el sistema, en el programa, y vamos a suponer hoy es 24 de junio. Y ese programa ya me avisa, esa, ese programa de gestión ya me dice, por ejemplo, que mañana, el 23 de junio, el 26, 25, perdón, de junio, a las 9 horas tengo una audiencia testifical en el expediente caratulado fulano de tal contra fulano sobre indemnización de daño y perjuicio. O también se puede establecer dentro del mismo cuando vence un plazo procesal, por ejemplo, para contestar una demanda. Entonces ya ese programa de antemano ya me avisa de que tengo tiempo hasta mañana a las 9 de la mañana para presentar esa contestación o ese escrito o cualquier otro tipo de gestión, ¿verdad? En eso nos facilita mucho o le facilita a quien tiene, ¿verdad? Yo personalmente no tengo ese sistema porque hay gente acá que me avisa, ¿verdad? Todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero se puede tener y no es muy caro. Y es muy útil, ¿verdad? Es muy útil. Porque a veces por más que hay gente que te avisa, esa gente también se puede olvidar, ¿verdad? Por el trajín diario puede eventualmente olvidarse y no te den la información, ¿verdad? Pero es una cuestión de organizarse más también en ese sentido, ¿verdad? Pero para eso ese programa es suficientemente bueno y ayuda mucho en la gestión dentro de la oficina jurídica. Bueno, después tenemos la informática jurídica registral, que se ocupa de todo tipo de registros privados y públicos, ¿verdad? Aunque se le da mayor importancia a aquellos registros que tienen registro público, las informaciones públicas, ¿verdad? Eso es lo que eh, más se utiliza, ¿verdad? Que la información es privada, ¿verdad? Dentro del tema de informaciones privadas tenemos, por ejemplo, Inforcom, ¿verdad? Donde uno, si es comerciante, dentro de la informática jurídica registral, uno puede recurrir privada, en este caso, o asociarse a esa empresa Inforcom y pedir datos e informes sobre determinada persona en cuanto a su capacidad de pago, ¿verdad? Si es una persona morosa, si tuvo demanda, todas esas cuestiones obran en ese registro, ¿verdad? Y en los públicos, ¿verdad? En los públicos actualmente por la ley de transparencia uno puede solicitar, ¿verdad? Presentando apenas un escrito sin necesidad siquiera de justificar y en forma gratuita datos públicos, ¿verdad? Inclusive datos sobre personas públicas. Ahora, por ejemplo, está de moda y creo que fue la semana pasada que la Corte Suprema de Justicia en una sentencia decidió que los datos o las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es público. O sea, cualquier persona puede pedir los datos sobre los bienes que posee un juez, un fiscal, un gobernador, un diputado, un jefe de una determinada sección del INDER, cualquier institución pública. Y dentro de ello y ellos están embarcados, son especies dentro de la informática jurídica registral, porque son registros, tanto privados como públicos, que puedan tener relevancia jurídica. Bueno, la otra clasificación es
la informática jurídica decisoria, que ya habíamos mencionado de paso creo que fue la unidad anterior, cuando hablamos de jurimetría, ¿verdad? Que se busca con la informática jurídica decisoria no necesariamente sustituir al juez, o sea que una máquina sustituya al juez para realizar su trabajo de dictar sentencias o cualquier otro tipo de resolución. No es que se busca un automatismo de la decisión, que automáticamente pueda una máquina resolver un conflicto jurídico, ¿verdad? Que se le ingrese todos los datos del proceso y que automáticamente nos expida una sentencia. No. Lo que se busca a través de la informática jurídica decisoria es establecer determinadas pautas en decisiones muy repetitivas y ayudar al juez. No decidir por el juez, sino ayudarle. En casos que eventualmente son parecidos, ¿verdad? Porque hay muchos casos judiciales en el cual, por ejemplo, en los juicios ejecutivos o cobro de guaraníes, las defensas se parecen mucho, ¿verdad? Si es una defensa de pago total, pago parcial, incompetencia de jurisdicción, todo lo que sea, casi todos tienen un mismo contexto. La defensa, tanto la defensa como la contestación de esa defensa, ¿verdad? Entonces, como son parecidos, esa máquina, ¿verdad? Ese programa ya le va a proveer al juez de una posible decisión, ¿verdad? Obviamente que el final de la finalización de la decisión final va a ser la que el juez lo haga, ¿verdad? Pero lo que se busca con la informática jurídica decisoria es que se le ayude al juez, ¿verdad? Debido a la cantidad inmensa de casos judiciales que el juez tiene a su cargo. Entonces, ya una presentencia, digamos, le emite. Habíamos hablado en la clase pasada del programa llamado Prometea, que el Poder Judicial del Paraguay estaba estudiando sobre la posibilidad de su aplicación en los juzgados dentro de la República. O sea, el Prometea es un programa informático, ¿verdad? En donde encuentra similitudes en casos judiciales y hace un resumen, digamos, y expide una posible sentencia. Y dentro de ella, obviamente, que el juez puede agregarle cuestiones una vez que ya tenga a mano el proyecto, ya puede agregarles cosas o cuestiones jurídicas o inclusive excluir, sacar cuestiones que no tengan relevancia para el caso particular. Pero esta es la informática jurídica decisional, que a través de la informática se le ayude al juez, no que se le sustituya, sino que se le ayude al juez a resolver determinados casos que utilizando medios informáticos, ¿verdad? Que serían medios lógicos, estas cuestiones que están dentro del programa, ¿verdad? Que eso van a entender más los técnicos, analistas del sistema, no nosotros, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa es que esa máquina o ese programa va a expedir una presentencia ayudándole al juez en casos que son parecidos, ¿verdad? Que son casi iguales. Entonces, ya para que no esté revisando nuevamente el juez y realizando una nueva fundamentación en cada caso, la máquina ya le va a hacer una pre-resolución y el juez se va a limitar a, si correspondiere,
a agregar algo, a desechar algunos argumentos y posteriormente ya expedir la sentencia que corresponda, ¿verdad? O la resolución que corresponda. Es la inteligencia artificial al servicio de la justicia, en este caso al servicio del juez. Bueno, el siguiente punto del programa nos pide relación de la informática jurídica con otras disciplinas jurídicas. Bueno, primero existen varios, ¿verdad? Y vamos a ver acá unos 5, 6 o un poquito más, pero existen varios. Casi con todas las disciplinas jurídicas tiene relación la informática jurídica. Y vamos a ver los más importantes. Bueno, el primero tiene relación con el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal regula sanciones para determinados hechos que constituyen violación de normas del derecho, específicamente en el derecho informático, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los delitos informáticos, los delitos cibernéticos. Entonces, inclusive en la actualidad ya podemos estar hablando de la existencia de un derecho penal informático. ¿Por qué? Porque se cometen delitos informáticos y también delitos por medios informáticos. Delito informático, por ejemplo, sería adulterar una computadora, ¿verdad? El contenido de una computadora para eliminar evidencia o alguna otra cuestión. El famoso trabajo de los hackers que ingresan y modifican los archivos o los documentos sobrantes en una computadora, generalmente de carácter público, ¿verdad? Que es lo que más les interesa a ellos, más que los privados, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad? Por ejemplo, también existen delitos que se cometen utilizando los medios informáticos. Por ejemplo, las redes sociales, a través del Facebook, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya no vimos en las informaciones que una mujer fue abusada sexualmente y tuvo contacto con la persona que abusó de ella a través de las redes sociales, a través del Facebook o cualquier otra, ¿verdad? Entonces utilizan un medio informático para cometer ese ilícito. Y varios, ¿verdad? Existen, por ejemplo, la pornografía infantil, especialmente, ¿verdad? Que sí constituye un delito grave, que se utilizan o se propagan a través de a través de los medios informáticos, principalmente en las redes sociales, ¿verdad? Inclusive se crean grupos en el cual estas personas, los pedófilos, ¿verdad? Que les gustan la sexualidad de los niños, ¿verdad? Que es un delito castigado en todo el mundo, no solamente aquí, ¿verdad? Bueno, y así como se propagan esos delitos a través de los medios informáticos, existen también medios informáticos que persiguen, ¿verdad?, a estas personas. Ya sea no hace mucho tiempo Estados Unidos Italia y España, a través de los equipos informáticos que ellos tienen, lograron descubrir a 2, 3 paraguayos que estaban en una red de pedófilos, ¿verdad? Que se transmitían entre ellos, digamos, fotografías, videos de niños, ya sabrán en qué condiciones, ¿verdad? Y los equipos de estos países, ¿verdad?, que son más desarrollados, pueden captar o le da una alerta en su sistema cuando un determinado teléfono abre por ejemplo, un video pornográfico de niños. Entonces
se me envía a mí ese video y al abrir el video para ver, entonces automáticamente le da una señal en la computadora de ellos y ahí ellos determinan de qué teléfono se está viendo esas imágenes o esos videos que son prohibidos, ¿verdad? O sea, la informática tiene una trascendencia importante en este tema. Bueno, para cuestiones penales en este caso, ¿verdad? Tanto para el control y el castigo de las personas que participan en estos tipos de actos delictivos. Bueno, también tiene relación con la propiedad intelectual o derecho de autor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque busca no solamente proteger a los propietarios de los derechos intelectuales o de autor, a los que crean, ¿verdad?, o fabrican una determinada cuestión, un programa, un software, por ejemplo, y no solamente proteger, sino también penalizar. Dentro de esa ley ya están las penalidades sin necesidad de que pueden ser multas o pueden ser penas privativas de libertad, ¿verdad? Es una legislación autónoma, ¿verdad?, que no necesita estar regulada por el Código Penal. Bueno, también o sea que la informática jurídica tiene relación con el derecho fiscal, ¿verdad? Fiscal del Estado, no fiscal del Ministerio Público, ¿verdad? Se utiliza la herramienta informática en este caso para el control y fiscalización del cumplimiento de las personas con el fisco, ¿verdad?, el pago de impuestos, por ejemplo. Control de contabilidad, cruces de informaciones, sistema aduanero de importación y exportación, ¿verdad? Todo eso, actualmente en la aduana tenemos el sistema Sofía, por el cual una mercadería que yo compro, por ejemplo, ¿cómo es que se llama acá?, de Iquique, de Chile, y al embarcar de allá, ¿verdad?, al salir, ya esa mercadería ya nos marca acá en el sistema Sofía que está viniendo, ¿verdad?, y que tiene que llegar acá. Si no llega acá, entonces se tiene que hacer una investigación por qué no llegó la mercadería acá. Es una forma de control aduanero y del fisco, ¿verdad?, porque de ahí la mayor parte de la recaudación de cada país es la aduana, ¿verdad? Nuestro país al menos tiene un altísimo grado de recaudación en las aduanas, y que eso es lo que mueve al Estado para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, ¿verdad? De ahí se sacan los recursos, la plata, el dinero. Bueno, también tiene relación con el derecho procesal. ¿Por qué? Debido a las necesidades tanto de seguridad como de agilizar los procesos, ¿verdad? Y entonces, acá en nuestro país ya también se está utilizando en el Poder Judicial la informática, ¿verdad? Los programas informáticos que puedan, no solamente la utilización de una computadora para el trabajo diario, sino también de programas que puedan automatizar algunas cuestiones. Por ejemplo, la implementación del expediente electrónico, ¿verdad?, que nos facilitaría mucho, por ejemplo, en este tema, en esta época de cuarentena, ¿verdad?, en donde no podíamos salir de nuestros hogares, pero podíamos seguir trabajando normal, digamos, en lo que se pueda normalmente, porque los escritos judiciales se pueden presentar vía web. Entonces no existe la necesidad de salir de la casa. Un abogado va a estar viendo desde su oficina, desde su casa, desde su teléfono celular, en donde se encuentre la tramitación de su expediente. Puede estar de viaje, de vacaciones en otro país y estar controlando
a través de internet y su propio teléfono celular cómo, qué resoluciones se dictó, qué notificaciones se hizo, todo, ¿verdad? Entonces, procesalmente inclusive el expediente electrónico genera y realiza notificaciones automáticas, en forma automática, perdón. O sea, sale una resolución del juez y una vez que se finaliza la expedición de esa resolución, automáticamente el sistema ya genera la notificación y envía al correo del abogado o de los abogados de ambas partes. Entonces, para que se pueda, y esas notificaciones ya son válidas, ¿verdad? O sea que en el futuro, no muy lejano, estamos hablando de máximo un año, ya van a desaparecer los funcionarios notificadores. Prácticamente no van a tener más trabajo, ¿verdad? Ya lo va a hacer la computadora. Cuestiones procesales entonces que van a ser realizadas netamente por medios informáticos. Bueno, tiene relación con el derecho civil y comercial, ¿verdad? Debido a que las contrataciones electrónicas actualmente se hacen por vía web, ¿verdad? Inclusive contratos internacionales, ¿verdad? En donde uno a través de canjes de correos electrónicos o cualquier otro medio telemático ya puede celebrar un contrato sin necesidad de que esté firmado, o en realidad la firma va a ser la firma electrónica o la firma digital. No, la firma con la manual es la que ya van desapareciendo, ¿verdad? Actualmente se utiliza mucho de eso, ¿verdad? Más todavía en los contratos internacionales, ¿verdad? Uno ya no es necesario que se vaya a los Estados Unidos, a Europa para firmar un contrato, sino lo hacen por un modo virtual. Y como en un contrato muchas veces puede existir incumplimiento o cualquier otra circunstancia que una de las partes considere que está mal o incumplido, entonces a través de ellos se pueden aplicar los principios tradicionales de responsabilidad contractual o extracontractual, ¿verdad? O sea que se le da plena validez a los contratos celebrados vía telemática. Y ahí también entra la validez o no de los contratos electrónicos o virtuales, ¿verdad? Que se puede discutir en el ámbito jurídico sin que se pueda alegar de que ese contrato no tiene una firma, digamos, la tradicional. Bueno, después, relación con otra disciplina, podemos mencionar el derecho informático, administrativo. La informática jurídica con el derecho administrativo. Así como existió la necesidad de dar seguridad y agilizar los trámites del proceso judicial, y se creó y se van creando los soportes digitales, también en la administración pública se necesitaba de eso. Inclusive ellos ya tenían esos soportes digitales antes que el Poder Judicial. Aduana, por ejemplo, tributación. En aduana ya existía ya hace rato el expediente electrónico. Son expedientes administrativos, pero expedientes electrónicos. Y en los ministerios, principalmente Hacienda, tributación, ya se tenía la tramitación de las cuestiones administrativas, valga la redundancia, a través de medios telemáticos, a través de medios informáticos, ¿verdad? Y por último, existen más, ¿verdad? Pero esto es lo más importante, la relación de la informática jurídica con el derecho internacional privado. Informática jurídica y derecho informático tienen relación con el derecho internacional privado. ¿Por qué?
Porque derecho internacional privado que se aplica cuando se, se encuentran en juego derechos de personas, ¿verdad? Que viven en estados diferentes, países diferentes, ¿verdad? Si son derechos que se reclaman entre estados, está el derecho internacional público. Pero el derecho internacional privado se aplica a la reclamación o hacer efectivo el derecho de personas físicas o jurídicas del ámbito privado para el, el, para que se respeten sus derechos y también sus obligaciones. ¿En qué específicamente lo que no, el derecho privado puede ingresar? Es para saber qué ley es la aplicable en caso de conflictos contractuales. Yo compré de una empresa de los Estados Unidos cualquier tipo de mercadería. Podemos poner que compré fotocopiadora de una empresa de los Estados Unidos. Hicimos un contrato también virtual, ¿verdad? Y no eran las máquinas que yo quería o lo que yo contraté, lo que yo pacté para que vengan. Vinieron otro tipo de máquinas de inferior calidad o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿dónde yo voy a demandar? ¿Cuál es la jurisdicción competente? El juez competente significa jurisdicción. El juez competente para entender en ese juicio. ¿Le voy a demandar acá en Paraguay o le voy a demandar en los Estados Unidos? ¿Qué ley va a ser la aplicable? ¿Va a ser nuestro Código Civil? ¿Va a ser el Código Civil de los Estados Unidos? Por eso se determina a través del derecho internacional privado. Puede ser que esa mercadería que se envió tenía que hacer ¿cómo se llama? Un paso previo por otro país. Vamos a suponer que se quedaba, tendría que embarcar de los Estados Unidos, pasaba por el aeropuerto de San Paulo y después tenía que venir en el Paraguay. En el aeropuerto de San Paulo esa mercadería se destruyó, o parte de esa mercadería se destruyó por A o por B motivo. ¿Verdad? A través del derecho internacional privado yo voy a saber si dónde tengo que demandar para que se me pague o se me indemnice por la destrucción total o parcial de esa mercadería. Si le voy a demandar en los Estados Unidos a quien me envió, le voy a demandar a la persona, le voy a demandar en el Brasil porque la destrucción o la pérdida de la mercadería ocurrió en Brasil, o le voy a demandar acá en Paraguay, ¿verdad? Porque acá era el destino, ¿verdad? Entonces ahí entra ya a tallar el derecho internacional privado y las reglas están establecidas en estos casos particulares. ¿Quién va a ser el juez competente? ¿Cuál va a ser la legislación aplicable en el caso? Y el tipo de sanción que se pueda eventualmente aplicar. Bueno, como le dije, existen más, ¿verdad? Más tiene relación con el derecho laboral, con cualquier rama jurídica de nuestros derechos. Actualmente ya prácticamente con todas tiene relación el derecho informático y la informática jurídica. Entonces, lo que nosotros estuvimos viendo acá son lo más importantes, ¿verdad? Y eso es lo que necesito que ustedes sepan, ¿verdad? Bueno, concluimos con esto la unidad 7, el tema 7 específicamente, y vamos a pasar en la próxima clase ya al siguiente tema, ¿verdad? Me gustaría que vayan repasando ya los temas que hemos desarrollado y que les he enviado los materiales, porque entre la segunda quincena de junio y la primera de julio yo creo que ya vamos a tener novedad sobre los exámenes parciales, la temática, la forma, toda esa cuestión, ¿no? Hasta el momento se está preparando en la facultad la
las resoluciones respectivas y estudiando las formas que puedan ser desarrollados esos exámenes.